Hola, hola, hola a todos, amantes del drama turco y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos en el torbellino de emociones que nos provocan nuestras series favoritas. Hoy, estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes porque vamos a desmenuzar un tema que, estoy seguro /diagonal nos tiene a todos con el corazón en un puño, Kerem y Hande, juntos. El futuro de esta pareja, ¿realmente les depara un final feliz de amor eterno, un cuento de hadas moderno, o por el contrario, nos enfrentaremos a un desgarrador rompimiento, un drama que nos hará llorar a mares? Ya lo sé, la sola idea de pensar en Kerem y Hande, esos personajes que nos han robado el aliento en la pantalla, por separado, es doloroso. La imagen de ellos dos, sus miradas cómplices, sus risas, sus momentos de ternura, es parte de nuestras vidas. Pero, como buenos detectives del corazón, como verdaderos Sherlock Holmes del amor, vamos a analizar todos los detalles, las pistas, los rumores, las señales, los gestos sutiles y las publicaciones en redes sociales que nos pueden dar una idea de lo que les espera a estos dos. Y prepárense. Porque este vídeo, amigos, está lleno de información, análisis profundo, un mar de especulaciones y, por supuesto, un toque de fantasía, porque, seamos honestos, todos soñamos con el final perfecto. Antes de sumergirnos de lleno en el drama, en este laberinto de emociones, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Aquí es donde compartimos todas las noticias, análisis exhaustivos, debates apasionados, por supuesto, todas las teorías sobre sus series y personajes favoritos. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque, créanme, siempre hay novedades en el mundo de las series turcas. Y, por supuesto, denle al botón de me gusta si les emociona este tema tanto como a mí. Porque, créanme, esto se pone bueno. Y sus likes nos motivan a seguir creando contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos en el meollo del asunto, en el corazón de esta historia. ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es repasar un poquito la historia de Kerem y Hande. Ya que el contexto es fundamental para entender el presente y vislumbrar el futuro. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué los ha unido? ¿Cuáles son los cimientos de su relación? Y, más importante aún, ¿qué los podría separar? ¿Qué obstáculos han enfrentado y cuáles podrían surgir en el horizonte? Para aquellos que no estén familiarizados con el universo mágico y cautivador de las series turcas, aunque dudo que haya muchos, ustedes, mis queridos televidentes, son unos expertos. Kerem y Hande son los protagonistas de... Inserte aquí el nombre de la serie. Una serie que, desde el primer capítulo, nos enganchó, nos atrapó, nos subyugó con su historia de amor, llena de altibajos, de pasión desbordante, de celos intensos, de momentos de dicha, por supuesto, de esos momentos inolvidables que nos hacen suspirar, que nos hacen reír y llorar al mismo tiempo, y, sobre todo, que nos hacen creer, una vez más, en el amor verdadero. La química entre ellos es innegable. Es palpable, casi física. Basta con verlos juntos en pantalla para sentir esa chispa, esa conexión que traspasa la ficción, que va más allá de los guiones y las actuaciones. Es algo que se siente en el aire, en la mirada, en la forma en que se complementan. Y, claro, esa química, esa magia, esa complicidad, se trasladó, de alguna manera, a la vida real, lo que nos hizo soñar aún más con un final feliz para esta pareja, con un y vivieron felices para siempre digno de un cuento de hadas moderno. La esperanza, amigos, es lo último que se pierde. Pero, como en toda historia de amor, incluso las más bellas y perfectas, las cosas no siempre son fáciles. En su camino, en esta romántica odisea, han encontrado obstáculos, desafíos que han puesto a prueba su amor y su resiliencia, y, por supuesto, rumores que han puesto en duda su futuro, sembrando la incertidumbre y la especulación entre los fanáticos.
¿Cuáles son esos rumores? Ah, los rumores. Son el pan de cada día en el mundo del espectáculo, el combustible de las conversaciones y las redes sociales. Bueno, empecemos por el principio. El mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, es un hervidero, un crisol de rumores y especulaciones. Los medios de comunicación, los periodistas, los portales de noticias, están constantemente buscando la primicia, la noticia bomba, el titular que haga temblar a los fanáticos, que genere debate, que rompa récords de audiencia. Y, por supuesto, Kerem y Hande, al ser una de las parejas más queridas, más mediáticas, más perseguidas y admiradas, no podían escapar de esa atención. Los rumores sobre una posible ruptura han sido una constante, como una sombra que acecha tras ellos. Algunos medios han especulado, con la avidez de los buitres, sobre infidelidades, sobre supuestos desencuentros, sobre desacuerdos en el set de grabación, sobre diferencias irreconciliables, sobre la incompatibilidad de sus personalidades. Han tejido historias complejas, a veces con base en la nada, para alimentar el morbo y la curiosidad de los fans. Otros, por el contrario, han afirmado, con la esperanza en sus ojos, que su relación es más sólida que nunca, que están planeando un futuro juntos, que incluso ya han hablado de matrimonio, de formar una familia, de construir un hogar. ¿Quién tiene la razón? ¿A quién debemos creer? ¿Cómo podemos saber la verdad, en medio de este mar de especulaciones y medias verdades? Bueno, la verdad es que es difícil, muy difícil, casi imposible, saber lo que realmente pasa en la vida privada de Kerem y Hande. Los famosos, por lo general, protegen su intimidad, resguardan su espacio personal. Pero, como buenos detectives, como los investigadores más sagaces, podemos analizar las pruebas que tenemos, las declaraciones públicas, las fotos, los gestos, los movimientos en redes sociales, la información privilegiada que filtran algunos contactos. Todo cuenta. Todo aporta. Analicemos primero las declaraciones públicas, la palabra de los protagonistas. Ambos actores, en entrevistas y eventos, siempre han hablado con mucho cariño y respeto el uno del otro, como buenos compañeros y amigos. Nunca han dado señales claras, explícitas, de ningún conflicto grave, de ninguna crisis profunda. Siempre han resaltado la importancia de su trabajo en equipo, de la complicidad que los une, de su amistad, de la admiración mutua. Han elogiado sus talentos, sus cualidades, su profesionalismo. ¿Significa esto que todo es perfecto? No necesariamente. Las apariencias a veces engañan. Pero sí indica que, al menos públicamente, mantienen una imagen de armonía, de buena relación, de cordialidad. Luego, tenemos las redes sociales, el escaparate de la vida moderna, la ventana a la intimidad, el campo de batalla de los rumores y las especulaciones. Instagram, Twitter, son herramientas poderosas, que los famosos utilizan para conectar con sus fans, para promocionar sus proyectos, para mostrar su día a día. ¿Qué vemos en las redes de Kerem y Hande? Vemos fotos juntos, fotos sonrientes, fotos de momentos especiales, fotos de viajes, de celebraciones, de trabajo. Vemos mensajes de apoyo, de cariño, de felicitaciones. Vemos, en definitiva, una imagen de complicidad y afecto, de una relación que parece sólida y feliz. Pero, ojo, las redes sociales no siempre reflejan la realidad, no siempre son un espejo fiel de lo que ocurre tras bambalinas. Es fácil, muy fácil, crear una imagen perfecta, de felicidad absoluta, de una vida idílica. La perfección, en las redes, es la norma. Y, a veces, las apariencias engañan, como un espejismo en el desierto. La felicidad, en las redes, puede ser una fachada, una máscara, una herramienta para proteger la intimidad. ¿Qué más podemos analizar? Los gestos, los detalles, esos pequeños matices que revelan mucho más que las palabras. ¿Cómo se miran? ¿Cómo se tocan?
¿Cómo se comportan en público? Estos pequeños detalles, imperceptibles para algunos, pueden revelar mucho más que cualquier declaración oficial, que cualquier entrevista protocolaria. En algunas ocasiones, hemos visto a Kerem y Yandé juntos en eventos, en fiestas, en momentos de ocio, fuera del trabajo. Y, en esos momentos, hemos podido apreciar la conexión especial que tienen, esa conexión que trasciende la pantalla y llega al corazón. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos de afecto, sus caricias sutiles, sus bromas internas, todo nos indicaba que entre ellos hay algo más que una simple amistad, que una simple relación de trabajo. Nos revelan un amor profundo, una conexión que desafía las barreras, un sentimiento que se construye día a día. Pero, ¿qué pasa con los rumores de terceras personas? Es algo muy común, lamentablemente, en el mundo del espectáculo, en el que las relaciones son puestas a prueba constantemente. Se rumorea que Yandé ha sido vista, en alguna ocasión, con otros hombres. Que ha compartido momentos de complicidad con amigos, colegas o incluso, con un supuesto nuevo amor. Que ha asistido a eventos acompañada, lo que ha desatado la imaginación de los fans y de los medios. Se rumorea que Kerem también ha sido visto con otras mujeres. Que ha tenido salidas, encuentros, conversaciones que han alimentado la especulación. ¿Son ciertos esos rumores? ¿Son una amenaza real para su relación? ¿Podrían ser el principio del fin? La verdad es que no lo sabemos, con certeza. Los rumores, por lo general, son inciertos. Pueden ser falsos, pueden ser exagerados, pueden ser producto de la envidia, de las malas intenciones, del deseo de generar conflictos. O pueden ser ciertos, en mayor o menor medida. En el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Lo que sí sabemos es que, en una relación, la confianza es fundamental, la base sobre la cual se construye el amor. Y, si esa confianza se quiebra, y se resquebraja, las cosas se pueden complicar mucho, se pueden romper, como un cristal que cae al suelo. La infidelidad, en todas sus formas, es un peligro latente, una sombra que acecha. Otro factor importante a tener en cuenta es la presión mediática, esa fuerza invisible que condiciona la vida de los famosos. Como dije antes, Kerem y Yandé son muy mediáticos. Están constantemente bajo la lupa de los medios, de los fans, de los paparazzi, de los reporteros ávidos de primicias. Esa presión, esa constante persecución, puede ser muy difícil de soportar, especialmente cuando se trata de una pareja. Puede generar estrés, ansiedad, conflictos, discusiones, malentendidos. Puede erosionar la relación, desgastar el amor, y, a veces, puede llevar a la ruptura, al hartazgo. La falta de privacidad, la intromisión constante, el escrutinio implacable, son factores que pueden afectar a cualquier pareja, por sólida que sea. Los famosos, a menudo, deben proteger su intimidad, construir un muro para resguardar su amor. Y, en ocasiones, ese muro se derrumba, cediendo a la presión, al agotamiento. Pero, ¿qué nos dice la astrología? ¿Podemos predecir el futuro de Kerem y Yandé basándonos en sus signos zodiacales? ¿Nos revelará la posición de los astros el destino de esta pareja? Bueno, la astrología no es una ciencia exacta, no es una bola de cristal que nos revele el futuro con total certeza. Pero sí puede darnos algunas pistas, algunas claves, algunos indicios para entender la compatibilidad de una pareja, para analizar sus fortalezas y sus debilidades, para anticipar posibles desafíos. En el caso de Kerem y Yandé, inserte aquí información detallada sobre los signos zodiacales de Kerem y Yandé, sus características, sus compatibilidades, sus posibles conflictos, la forma en que sus signos se complementan y cómo su compatibilidad, o falta de ella, podría influir en su relación. Explíquenlo de una forma fácil de entender, utilizando un lenguaje claro y accesible, evitando tecnicismos, para que atraiga a los espectadores y los haga reflexionar. Pueden mencionar las características principales de cada signo,
la compatibilidad en el amor, la comunicación, la intimidad, los valores, los sueños, las expectativas. También pueden analizar las posibles áreas de conflicto, las diferencias que podrían surgir, los desafíos que podrían enfrentar. Esta es una parte divertida y que a muchos les gusta escuchar, porque les permite entender mejor la dinámica de la pareja y predecir, con cierto grado de incertidumbre, su futuro. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Realmente nos enfrentaremos a un rompimiento doloroso, a un final triste, a una despedida amarga. ¿O podremos celebrar un amor eterno, un cuento de hadas que trasciende la pantalla y llega al corazón? ¿Será el suyo un amor de novela, de esos que perduran en el tiempo? La verdad, amigos, es que no tengo una bola de cristal. No soy adivino, ni pretendo serlo. No puedo predecir el futuro con exactitud. Pero, basándome en todo lo que hemos analizado, en las pruebas que hemos recopilado, en los rumores que hemos escuchado, en las señales que hemos percibido, en mis propias intuiciones, creo que hay motivos para ser optimistas, para mantener la esperanza encendida. La química entre Kerem y Hande es innegable, evidente, palpable. Su conexión es profunda, intensa, genuina. Se quieren, se respetan, se apoyan mutuamente. Han demostrado ser una pareja sólida, que ha sabido sortear los obstáculos, los desafíos, los rumores y las críticas. Han sabido proteger su amor, resguardar su intimidad. Han construido un vínculo fuerte, basado en la confianza, en la complicidad y en el cariño mutuo. Es cierto que la presión mediática es fuerte, que los rumores pueden ser dañinos, que el futuro es incierto, impredecible. Es cierto que las relaciones, incluso las más sólidas, están sujetas a cambios, a altibajos, a crisis. Pero, creo que ellos tienen la fuerza, la madurez, el amor, la inteligencia emocional y la resiliencia para superar cualquier desafío, para enfrentar cualquier adversidad, para mantener viva la llama del amor. Mi predicción personal es que... Inserte aquí su predicción sobre el futuro de Kerem y Hande, basada en todo el análisis que ha hecho, utilizando un lenguaje que inspire esperanza, pero sin caer en la ingenuidad. Pueden decir que creen que la relación continuará, que se fortalecerá, que superarán los obstáculos y que, quizás, en un futuro no muy lejano, podrían dar el siguiente paso, el matrimonio, la formación de una familia, la consolidación de su amor. O, por el contrario, pueden sugerir que, debido a la presión, a los rumores o a las diferencias, podrían enfrentarse a una crisis, pero que, aún así, tienen la capacidad de salir adelante, de encontrar soluciones y de construir un futuro juntos. O, si prefieren ser realistas, pueden plantear la posibilidad de una ruptura, pero enfatizando que, independientemente de lo que pase, ambos tendrán la madurez para al ir adelante y encontrar la felicidad. Ojo, esto es solo mi opinión, basada en el análisis, en la intuición y en la esperanza. No soy adivino, ni pretendo serlo. Y, por supuesto, quiero ser claro, independientemente de lo que pase con Kerem y Hande, lo importante es que ellos sean felices, que encuentren la paz, la armonía y el amor en sus vidas. Que sigan su propio camino, que tomen sus propias decisiones, que elijan su propio destino. Y que nosotros, sus fans, respetemos esas decisiones, las entendamos, las apoyemos, sin importar cuál sea el resultado. Porque el amor, al final, es eso, libertad, respeto y la búsqueda de la felicidad. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. ¡Wow! ¡Qué de cosas hemos dicho! Hemos desentrañado los misterios del corazón de Kerem y Hande. Hemos explorado el laberinto de su relación. Hemos analizado los rumores, las pruebas, las señales. Hemos especulado, hemos soñado, hemos debatido. Hemos compartido nuestras opiniones y nuestras expectativas. Espero que les haya gustado este análisis profundo, exhaustivo y apasionado sobre el futuro de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de la información, de los rumores, de las especulaciones, de las predicciones y, sobre todo,
de la emoción que nos generan estas historias. Quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, por su pasión por las series turcas. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir sus ideas, sus opiniones, sus expectativas. Gracias por su entusiasmo, por su apoyo y por su amor por el drama turco. Espero que este vídeo les haya entretenido, les haya informado y les haya dado más motivos para debatir, para reflexionar, para soñar. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el futuro de Kerem y Hande? ¿Creen que tendrán un final feliz, un amor eterno, una vida de ensueño? ¿O creen que se enfrentarán a un rompimiento doloroso, a una despedida amarga? ¿Qué predicciones tienen? ¿Qué teorías han formulado? Déjenme sus comentarios, sus predicciones, sus teorías, sus deseos. Quiero leerlos a todos. Quiero saber qué opinan. Y, por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Un like es una muestra de apoyo, es una señal de que les gusta el contenido, es una forma de decir gracias. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las series turcas, con todos aquellos que vibran con las historias de amor, con los dramas, con las emociones. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, para no perderse las últimas noticias, los análisis, las teorías y los debates. Porque siempre hay algo nuevo que descubrir en el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, con más drama, más análisis profundo, más especulaciones, más teorías y, por supuesto, más emociones. Hasta la próxima. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.